Hola, buenos días, mi nombre es Santiago Gómez y hoy voy a hacer la reseña del libro de Ulises, específicamente del cuento Después de la carrera. Pero para empezar tenemos que hablar de el contexto histórico y cultural por el que estaba atravesando, Irlanda en ese momento. Este libro fue publicado en 1914 por el reconocido autor James Joyce. Durante esta época, Irlanda estaba bajo el dominio británico y por eso fue una época de mucha violencia y disputas debido a que los irlandeses querían la independencia de Gran Bretaña. Otro de sus momentos y de sus contextos culturales fue el Renacimiento irlandés. El Renacimiento irlandés fue una búsqueda de la promoción de la culturalidad irlandesa en aquella época, para promover la identidad de los irlandeses y como un nacionalismo. Por eso muchos movimientos culturales irlandeses fueron propulsados durante esta época. Cambios sociales y económicos. A medida de que las disputas pasaban con Gran Bretaña, se produjeron demasiadas migraciones, disputas, violencias y también un incremento de la influencia, de mayor influencia en la clase media y la clase obrera en Irlanda. Ahora haremos énfasis en la importancia del contexto cultural histórico en las obras literarias y también en la construcción de una obra, al igual que su contenido. Significado social y cultural. El contexto social y cultural en el que se escribe cualquier obra literaria nos da información importante sobre las circunstancias en las que estuvieron presentes en su creación, principalmente su contexto social. Es decir, el contexto social influye demasiado en el mensaje que quiere dar a entender el autor y el mensaje que quiere ser percibido por los lectores. La sociedad influye mucho en eso, en el estilo literario, en la manera en que se escribe y también en los sentimientos y los valores que pueden ser reflejados de la época para el libro. Además, también nos ayuda a hacer un rastreo mucho más exhaustivo del significado real del texto en la sociedad. A partir de qué contexto histórico, cultural y de qué país fue publicado, y a partir de eso nosotros como podremos rastrear información y saber los verdaderos significados y simbologías que tiene un texto y que quieren que sean dadas a entender por el lector. Ahora vamos a hablar del libro el cuento Después de la carrera. El cuento que más me llamó la atención fue Jimmy Doyle, del cuento Después de la carrera, porque es un joven muy humano, nos demuestra todo lo que los humanos llegamos a sentir algunas veces en nuestra vida, la ambición, tratar de encajar en una sociedad, y eso fue lo que él intentó hacer. Él era un personaje proveniente de una familia muy adinerada que le interesaba más encajar en la sociedad, en el privilegio y los lujos que en sus propios estudios. Así que un día decidió dejar de estudiar su título universitario y, para celebrar que no lo iba a hacer, hizo una fiesta en el cual en esta fiesta hubo demasiadas apuestas, demasiadas relaciones y conexiones demasiado falsas, y también él perdió demasiada cantidad de dinero. Y esto nos da a entender algo. Lo que más me gusta de este personaje es que, si bien se ve superficial y si bien se ve como alguien que tiene malos pensamientos, a lo largo de que la historia avanza, nos podemos dar cuenta de la verdadera personalidad profunda que se tenía y que muchos de los jóvenes tienen, pero que se ve atenuada por la influencia de la sociedad, que muchas veces es muy mala, y es por eso. ¿Qué temáticas se pueden ver abordadas en ese libro? La de celebración por el querer dejar su título universitario, su euforia. También podemos ver la superficialidad y la falsedad de los personajes, basadas en el estatus social y en la apariencia en vez de una conexión real. Y finalmente, la desilusión y vacío interior.
Fuera de la alegría de la fiesta, Jimmy se muestra muy desilusionado y con un vacío interior. Él también se puede ver reflejado en él las consecuencias de las decisiones que tienen las personas en las vidas. Todas las acciones malas o buenas tienen consecuencias y deben ser afrontadas. Tristemente, Jimmy Doyle fue uno de los que tuvo que vivir esto en carne propia y de mala manera. Ahora sí, ¿por qué invito a leer este cuento? Este cuento yo lo invito a leer porque nos ayuda a ver desde una perspectiva afuera de las decisiones que tenemos que tener en nuestra vida, de los pensamientos y de las actitudes y amistades que debemos tener para nuestras vidas, porque no todas son muy buenas que digamos, y es mejor verlo desde un contexto literario que vivirlas por cuenta propia, porque es peor y tal vez puede que se aprenda también, pero es más doloroso. Entonces este cuento nos ayuda también mucho a entender las actitudes de superficialidad, de la ambición, del dinero, del lujo, y que en realidad estos no son los valores y factores más importantes a la hora de la vida en una comunidad y en la personalidad de uno mismo. Por eso yo invito a leer este libro y porque también obviamente es entretenido y eso es todo. Muchas gracias por la atención y este fue como tal toda la analización de el libro y el cuento de Dublineses y después de la carrera.